Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Adriana Moreira Ruiz. Esta es la segunda asistencia técnica para las pruebas de selección de inspectores. Hoy nos acompañan Annalisa Andreoni y Nelson Jauregui, los dos compañeros de la modalidad. Annalisa trabaja con nosotros en la dirección de artística, es nuestra referente de escuelas secundarias y también de las jornadas distritales. Y Nelson fue inspector, fue jefe distrital y ahora es asesor del Consejo General de Artística. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana, por la presentación. Y tal cual vos dijiste, esta es la segunda asistencia técnica para aspirantes a cargos de inspectores e inspectoras. Primero, dar la bienvenida a quienes van a estar asistiendo a esta asistencia. Bienvenidas y bienvenidos. Y felices de poder compartir todo lo que en este recorrido hemos aprendido, ¿no? Como docentes principalmente, y por supuesto desde el cargo de una supervisión, desde el cargo de inspector e inspectora, y en este caso de la modalidad de educación artística. Así que seguramente les va a ser de utilidad esta asistencia técnica, que principalmente la llevamos a cabo porque es un derecho que las y los docentes tienen para poder acceder y por supuesto ascender jerárquicamente. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con las diapositivas, si te parece, Analisa. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que están del otro lado. Voy a repetirme esta es la asistencia técnica para aspirantes a pruebas de selección, la segunda asistencia técnica, porque la primera estuvo a cargo de la dirección de concursos, pruebas de selección de inspectoras e inspectores de la modalidad artística, disposición 201 del 2024. Vamos a compartir primero la organización del temario y la bibliografía, el eje 1, Estado, Sistema y Políticas Educativas, el eje 2, las instituciones educativas, y eje 3, las prácticas de supervisión de las y los inspectores e inspectoras de enseñanza. Así está organizado Bien, este temario, sí. bien, sí, aquí lo importante, por supuesto que toda la bibliografía que la dirección seleccionó en estos tres ejes tiene, por supuesto, una intencionalidad y un propósito pedagógico, pero sí es importante detenerse en algunos aspectos. ¿Sí? Cuando hablamos de Estado, sistema y políticas educativas, aquí pensarse como un agente del Estado y esta agente del Estado que va a garantizar políticas públicas y que va a ser parte de esta política educativa, sin cuestiones partidarias, por supuesto, bien, gracias, pero sí poder pensar que en esta ampliación de derechos que en los últimos años se vino llevando a cabo y que continúa en un plan educativo 2024-2027, se tiene que poder concretar a partir de esta figura de agente del Estado que los inspectores y las inspectoras somos. Por eso aquí también traemos en la diapositiva la educación en y para la democracia, derechos humanos, justicia social, igualdad y no discriminación. Digo, esto que nosotros tenemos en este primer punto tiene que ver con las lógicas del Estado, en contraposición a las lógicas del mercado. ¿Sí? Esas lógicas de mercado que en realidad implican la meritocracia, el individualismo, la competencia y la exclusión. El Estado en este sentido tiene que reinventarse y tiene que poder poner en valor todos estos enunciados que les estamos trayendo acá y que ustedes los van a poder nutrir con contenidos al momento de la prueba y desde ese lugar, ¿sí? Porque digo, la política educativa, e incluso acá tenemos lineamientos que aparecen más adelante, plantea estas líneas prioritarias y plantea estos lineamientos en clave de derecho, en clave de un Estado presente y que interviene. Quiero También, decir, perdón, sí, Nelson, quiero decir algo más, que la ampliación de este módulo uno, de los contenidos del módulo uno, la dirección de concursos preparó un ciclo de charlas
que se llaman En clave de autor, y los pueden ver en BA Educación, el canal de la Dirección General de Cultura y Educación, y van a estar presentes algunos de los autores que se encuentran en la bibliografía del concurso, por ejemplo, Alberto Sileoni, Miriam Felfeber, Carlos Cushen y Emilio Tenti Fanfani. Son las 4 charlas que se van a dar haciendo referencia a este eje, en particular Estado, sistema y políticas educativas. Bien, sí, ahí seguramente van a poder ampliar más, porque es cierto que nosotros vamos a abocarnos principalmente al eje 2, ¿sí? Pero bueno, era necesario no dejarlo pasar, porque si no era como que lo desconocíamos. Pero sí, muy bien la aclaración, Analisa. También digo, para ampliar algo muy cortito en relación a este eje, el trabajo intersectorial, ¿no? Que tienen que eh, llevar a cabo los inspectores y las inspectoras, o si querés eso lo vemos un poquito más Más adelante. adelante, Dale, dale. seguimos. El eje 2, las instituciones educativas. Nosotros vamos a, a poner el foco hoy en el arte como campo de conocimiento y los paradigmas de la educación artística actual. Las líneas políticas pedagógicas de la modalidad 2024 en relación a las líneas políticas pedagógicas de la Dirección General de Cultura y Educación 2024, y la transversalidad o el universo de la educación artística en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, es decir, eh, cómo la educación, qué intervenciones o cómo vamos a intervenir nosotros en ese amplio universo que es la educación artística en toda la provincia de Buenos Aires. Empezamos con el punto número 1. Sí, Perdón, de hecho, una de las líneas políticas de la modalidad tiene que ver con el fortalecer esta transversalidad de la educación artística en todo el sistema educativo. Bueno, y acá en esta diapositiva, que por supuesto son todos estos párrafos fueron extraídos de la resolución 111 del 2010 del Consejo Federal de Educación, que no la tenemos que saber de memoria, pero sí tenemos que no podemos desconocer, mejor dicho, que esta resolución del Consejo Federal de Educación eh, organiza, en cierta manera, lo que tiene que ver con la educación artística a nivel nacional. ¿Sí? Y por supuesto, a partir de allí, la jurisdicción, que en este caso es la provincia de Buenos Aires, toma de la resolución 111 del año 2010 el espíritu y se hace parte de esta resolución, y también a partir de allí surgen documentos, diseños curriculares, propuestas pedagógicas, ¿sí? Entonces, aquí quizás es importante, vamos a leer cada uno de los párrafos y vamos a hacer un pequeño comentario, si les parece. sí, quería decir además que estos párrafos tienen que ver con prácticas que actualmente suceden en las escuelas, porque estos paradigmas son anteriores al paradigma actual que la Dirección de Educación Artística propone, pero todavía circulan, no solamente en las planificaciones de los docentes y las docentes de artística, sino también en la sociedad. Y en la sociedad y en otros integrantes de la comunidad educativa que no son los docentes y las docentes de artística. Por lo tanto, es importante tenerlas claras para, para, para pensar intervenciones que den cuenta del el paradigma que no es nuevo, pero sí es importante que lo podamos focalizar en él. El primer punto, de acuerdo a lo expresado en la resolución 111 que nosotros elegimos, fue: la educación artística surge como heredera de la tradición clásica europea occidental, fundada en la estética del iluminismo enciclopedista, que acuñó los conceptos de bellas artes, obra y genio creador. El arte es visto aquí como complemento del conocimiento, entendido como unívoco y universal, y por lo tanto
es reductible a la esfera de lo sensible y opuesta a lo inteligible. La segunda es, aun cuando la creatividad, la sensibilidad, la espontaneidad y la libertad expresiva son atribuidas conceptualmente como lugares comunes a los lenguajes, disciplinas artísticas, en la actualidad se va consolidando el criterio de que no existen campos disciplinares más aptos que otros para abordar tales temas y por lo tanto no son exclusivos de la educación artística. Y el último, la educación artística centrada casi exclusivamente en las técnicas, destrezas, limita la comprensión de las producciones artísticas al dominio de lo técnico, dejando escaso margen para abordar aspectos vinculados a la interpretación contextualizada de dichas manifestaciones y, consecuentemente, para el desarrollo del pensamiento crítico y divergente. Estas concepciones han encontrado serias dificultades para responder a los proyectos educativos de enseñanza artística destinados al conjunto de la población, para la permanencia y terminalidad de estudios. Fueron los paradigmas que formaron, que estuvieron presentes en la educación artística en el sistema de la provincia de Buenos Aires y, como decía antes, todavía están presentes en Y algunos casos, pero coexisten. sobre todo en otros miembros, otros integrantes, otras integrantes de la comunidad educativa, y es un desafío para los y las inspectoras poder generar proyectos que permitan entender al arte como campo de conocimiento, que es lo que viene ahora en la segunda placa. Sí, algo chiquito para sumar. Digo, estos paradigmas coexisten, por eso también es un desafío para las y los inspectores, de alguna manera, poder problematizarlos, ¿sí? Porque también a partir de estos paradigmas hemos sido formados y formadas. Entonces, en ese sentido es aún más compleja la definición, porque desde la formación muchas veces, digo, hubo un avance igualmente en ese sentido, pero desde la formación muchas veces se sostienen estos paradigmas, entonces ahí es aún más compleja el desentramar cuestiones que vienen propias de la formación y que luego tengo que ir a poder supervisar en una escuela y decir, bueno, a ver, ¿cómo interpelo, de qué manera realmente tomo esto y bueno, y lo planteo como una problemática y para dar respuestas, ¿no? Digo, el arte tiene que poder dar respuestas y tiene que poder dar respuestas, si lo pensamos de la supervisión en la Dirección General de Escuela, a cada una de las identidades bonaerenses también, ¿no? Digo, a cada uno de los territorios de nuestra extensa provincia. Seguimos, Anita. El arte como campo de conocimiento, que es el paradigma actual. El arte es un campo de conocimiento, productor de imágenes ficcionales y metafóricos que porta diversos sentidos sociales y culturales que se manifiestan a través de los procesos de realización y transmisión de sus producciones. La capacidad de interpretación, íntimamente ligada a los procesos de producción artística, y es generadora de discursos polisémicos, nunca totalmente agotada desde una interpretación literal. Por el contrario, es propio del arte eludir, ocultar, sugerir, metaforizar. Este es el paradigma actual y es un desafío, como decía recién Nelson, poder interpelar, no solamente, decía antes, a los y las docentes, sino también a toda la comunidad educativa y a la sociedad, que todavía sigue en paradigmas anteriores. Sí, siguen paradigmas anteriores y este paradigma que vos nos estás trayendo, no vos, sino que nos trae la resolución 111, eh, y digo, y acá esto se materializa muy bien en cada uno de los lenguajes artísticos, ¿sí? Y que en nuestro territorio bonaerense tenemos en función de los diseños curriculares, ¿no? Digo, en cada uno de esos lenguajes se tiene que poder materializar y bueno, y ahí también está el desafío de cada inspector y cada inspectora, no de manera
individual, sino en un trabajo colectivo, seguramente con otros y con otras inspectoras de la modalidad, con otros y con otras supervisores y supervisoras de niveles y de otras modalidades, bueno, poder problematizar principalmente qué es lo que está sucediendo con esos paradigmas que están coexistiendo, y bueno, y garantizar justamente lo que el diseño curricular plantea, ¿no? Y qué es lo que trae la ley. Bueno, vamos a las líneas políticas pedagógicas Quería de la decir una cosita modalidad de más educación artística. antes de seguir, que Sí, dale. teniendo en cuenta este cambio de paradigma, eh, lo, lo que conlleva eso en las prácticas docentes y en las prácticas institucionales es también cambiar la metodología o las formas en que se enseña los lenguajes y las disciplinas artísticas. No solamente es un cambio de nombre, sino un cambio en las estrategias, un cambio en lo metodológico, eh, y una necesaria articulación con lo situado y lo contextualizado. Eso quería aportar a esto. Sí, sí. Digamos, que aparezca enunciado está perfecto y no es menor. Por supuesto que tiene que nutrirse con todo esto que vos recién referías y ahí insistimos, ¿no? Ahí va a estar el desafío y la definición político-pedagógica de cada inspector y cada inspectora, ¿no? Porque eso también tiene que ser una definición en el marco de su proyecto de supervisión. Seguimos entonces Bueno, seguimos, Anita. líneas político-pedagógicas de la Dirección de Educación Artística 2024. Uno, fortalecer la educación artística como modalidad transversal al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Dos, Un poquito de eso referíamos al inicio, ¿no? Cuando hablábamos de justamente poder fortalecer en cada uno de los niveles y modalidades. dos, articular con todas las direcciones del sistema educativo provincial, que se traducirá en comunicaciones, documentos de apoyo y convocatorias conjuntas. Tres, consolidar el perfil de las y los alumnas que inscriben sus trayectorias educativas en las escuelas de jornada completa profundizadas en arte, en las escuelas secundarias orientadas en arte y en las escuelas secundarias especializadas en arte. Acompañar a los y a las inspectoras e inspectores de la modalidad en territorio, mesas de trabajo, capacitaciones que impacten en los equipos de conducción y profesores y profesoras. Implementar programas por etapas para jerarquizar la educación artística en los niveles obligatorios. Y 6, robustecer y afianzar las propuestas pedagógicas de las instituciones que dependen de la modalidad. Bien, en este sentido, lo importante de, de las líneas político-pedagógicas, digo, para las y los aspirantes, por supuesto que no las tienen que saber de memoria, ¿sí? Sí lo que tienen que poder es en el contexto de la resolución de la problemática, ya sea cuando es el motivo de visita a la escuela o ya sea cuando sea el momento del coloquio o incluso en la entrevista. Lo importante es conocerlas y poder vincularlas, ¿sí? Hacer una relación con ese motivo, con esa problemática, con esa pregunta que seguramente nos van a realizar en la entrevista, con alguna de estas líneas, porque digo, estas líneas de trabajo político-pedagógicas son los irrenunciables de la modalidad de educación artística para este año. Entonces, en ese sentido, es importante poder traerlas en ese escrito y vincularlas siempre con ese motivo. Hay algo que también lo manifestaron nuestros compañeros y compañeras de concurso en la asistencia técnica del día lunes, y es que nadie tiene que saber de memoria los marcos normativos, ni las resoluciones, ni las líneas políticas, pero sí tenemos que conocer cuáles son y por supuesto, en ese conocimiento implica haber ido, haber vuelto, haber leído, haber analizado, haber tomado apuntes. Y ahí es también, de esa manera es como vamos incorporando, en este caso, las líneas políticas pedagógicas de la dirección, que no son menores.
Digo, porque seguramente los motivos de visitas y las problemáticas que surjan van a tener íntima relación con estas líneas políticos pedagógicas. Bien, Anita. Seguimos con la transversalidad de la educación artística en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, y la idea es eh, poder tener una mirada sobre el universo que abarca en términos de niveles justamente y de modalidades, o qué impacto tenemos como, como dirección y como educación artística en todo el sistema educativo. Eh, Tenemos educación Sí, artística en el... aquí es, Sí. no nada, algo muy cortito, digo, aquí es importante, por eso trajimos a cuenta esta diapositiva, de poder presentar el universo en donde las y los inspectores desarrollan su tarea diariamente. Quizás haya distritos en donde tengan la totalidad de estas instituciones, quizás haya distritos que no, hay distritos que cuentan con instituciones propias de la modalidad, hay otros que no, pero bueno, a veces tenemos inspectores e inspectoras que tienen una sede, que tienen una extensión, quizás en la extensión si tienen alguna escuela de la modalidad. Digo, es importante que el inspector o quienes estén presentándose para esta prueba de selección conozcan que van a supervisar, cuando sean inspectores e inspectoras, instituciones de niveles, de modalidades y las propias que, por supuesto, tienen una supervisión también del inspector Ariel, digo, Ariel, el inspector de educación artística, y que muchas veces se termina priorizando en las supervisiones, pero tienen el mismo, digo, son instituciones educativas así como las de niveles y las de modalidades. Digo, entonces, en este sentido, digo, lo quisimos traer porque era importante que ustedes sepan cuáles son todas las instituciones que pueden llegar a supervisar en su área de trabajo. Y además que van a ser tema de los motivos de visita y también de la problemática en el momento del coloquio. Los Sí, niveles son en inicial hay educación artística en Girim y en los jardines comunes, los que nosotros conocemos. Los Girim son jardines de matrícula mínima, se llama, es decir, aquellos que cuentan con una sola sección, que por lo general están ubicados en zonas rurales o en islas. En el nivel primario eh, tenemos injerencia en el primer y segundo ciclo, pero también hay escuelas de jornada completa que eligen la profundización en artes. Por lo tanto, tenemos mayor carga horaria en esos módulos, o de los módulos de educación artística en esas de jornada completa. El nivel secundario, tenemos injerencia en el ciclo básico, y en el ciclo orientado también tenemos cierta injerencia bien. en la cuestión pedagógica, pero siempre supervisamos conjuntamente con el inspector de nivel. Ustedes saben, cuando se inscribieron y si tenían módulos en el ciclo orientado de educación secundaria, quedaron sin condiciones, porque el nivel secundario eh, con el ciclo orientado en artes corresponde a nivel secundario y no a la dirección. Pero sí, como inspectoras e inspectores, acompañan y supervisan conjuntamente el ciclo orientado con los inspectores de nivel. Sí, además en este sentido, nosotros, y bueno, y nosotras somos inspectores e inspectoras de enseñanza. ¿Sí? Digo, más allá de la modalidad a la que pertenecemos o al nivel al que pertenecemos, somos inspectores de enseñanza. Entonces, en este trabajo de corresponsabilidad y en ese trabajo de articulación pedagógica que llevamos a cabo con el inspector, en este caso de nivel secundaria, vamos a supervisar ese ciclo orientado y que seguramente debe tener correlación y articulación con el ciclo básico de esa institución. Entonces no podemos desconocer
si es una escuela orientada en arte, qué es lo que está sucediendo en esa orientación, porque tiene que estar íntimamente vinculado con lo que sucede en educación artística del ciclo básico. Y las modalidades en educación especial, en primaria y los centros de formación integral, los FI, que tienen diseño curricular propio, y eso incorpora también módulos de artística que antes no tenían. Educación de adultos también es nuevo, se incorpora la educación artística eh, a los SENS, educación secundaria en adultos, psicología comunitaria y pedagogía social, los centros educativos complementarios. Algunos en la provincia de Buenos Aires tienen educación artística como espacio, como campo de conocimiento, y las propias de la modalidad. Las escuelas secundarias o las escuelas de educación secundaria con especialización en arte, las ESEA, hay 9 en la provincia de Buenos Aires, y sí dependen de la Dirección de Educación Artística. Las Estas son escuelas las sex centros polivalentes de arte. claro, eran esos. Escuelas de Sí. educación artística, estéticas, con nueva propuesta curricular también y nuevo nombre, eh, que marcan un cambio también en el paradigma, tanto del diseño curricular como en el nombre. Los institutos de formación docente y técnica. Aquí hay también una multiplicidad de lenguajes que se ponen en juego y de diseños curriculares. Hay escuelas de danzas clásicas, escuelas de danzas folclóricas, escuelas de teatro, escuelas de arte, escuelas de artes visuales, escuelas de cerámica y conservatorios. Cada una de estas instituciones, distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires, tienen en su oferta educativa eh, varias carreras vinculadas con el lenguaje al que hacen referencia. Y Bien. también forman parte de la Dirección de Educación Artística los Centros de Producción y Educación Artístico-Cultural, los CPAC, también con formaciones de, de profesorados y tecnicaturas, pero también con talleres y propuestas de extensión a la comunidad. Entonces, estos son los distintos niveles y modalidades donde tiene impacto eh, la educación artística dentro de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a pasar al eje 3, las prácticas supervisivas de las y los inspectores e inspectoras. El proyecto educativo de supervisión, que es una de las herramientas más importantes que tienen los inspectores y las inspectoras para desarrollar sus prácticas, están vinculados directamente con el proyecto educativo distrital y también con el regional, en línea con las políticas educativas de la Dirección General de Cultura y Educación. Y se trabaja en 4 dimensiones: la dimensión política, la dimensión administrativa organizacional, la dimensión pedagógica y la dimensión comunicacional. En Sí, estas 4... Sí, algo dale. para sumar a lo que traías al inicio de esta diapositiva. Importantísimo que en este proyecto educativo de supervisión se ve reflejado lo que tiene que ver con la política educativa. ¿Sí? Analisa recién nos decía que ahí se tienen que ver reflejadas seguramente lineamientos del proyecto estratégico o educativo distrital, del regional y de las líneas, ¿sí?, de trabajo de inspección general, de la Dirección de Inspección General y también de la Dirección de Educación Artística, en este caso. Entonces, aquí vemos cómo se vinculan lo que llamamos el nivel central, ¿sí?, y lo que llamamos también el nivel medio de supervisión. En este caso, nosotros como inspectores e inspectoras de educación artística, en la construcción de este proyecto de supervisión, debemos considerar todas estas acciones, todas estas líneas de trabajo para pensar las 4 dimensiones y de qué manera vamos a nutrir con contenido cada una de esas dimensiones.
¿sí? Digo, en relación a la dimensión político que nos lleva a pensar justamente a uno de los primeros ejes que hoy trabajábamos, ¿no? Al eje de Estado, de educación, políticas públicas. Digo, aquí de qué manera va a ser el posicionamiento político-pedagógico de este inspector, de esta inspectora en relación a todo lo que tiene que desarrollar en su tarea diaria, ¿no? Digo, el proyecto de supervisión no es algo menor, porque como bien lo dice su nombre, es algo que uno proyecta, es es una herramienta y es un que se transforma en documento, y ese documento que termina siendo la planificación a nivel anual, a nivel trimestral, a nivel cotidiano, se va a ir nutriendo con una agenda de trabajo. Pero sí es importante que en esta dimensión queden bien plasmadas cuáles, por ejemplo, no puede faltar en el proyecto de educación educativo de supervisión de un inspector de educación artística las líneas prioritarias o las líneas político-pedagógicas de la modalidad. Eso tiene que estar. Digo, tiene que estar enunciado. Y de cada una de esas líneas políticos pedagógicas, bueno, ¿cuál es la acción que va a llevar en su área de supervisión? En su área de supervisión y en articulación con otras áreas, porque tal vez compartimos el distrito con otro inspector, con otra inspectora. Algunas de las prácticas de intervención de los inspectores y de las inspectoras en su área, en su territorio, en su área de intervención, son los asesoramientos, las orientaciones, los acompañamientos, las indicaciones, el monitoreo y la evaluación, y todo eso está o queda expresado en los registros escritos que son las actas e informes de visita. Eso constituye un insumo para los equipos de conducción y también para los docentes para avanzar en las propuestas que, que se lleva adelante. La palabra intervenir significa aportar una mirada diferente a la escuela con esos asesoramientos, con esas orientaciones, con esos acompañamientos. Acompañar no es solamente estar al lado, sino intervenir e interpelar a los equipos y a los docentes en esto que decíamos, la garantía del derecho a la educación artística y también al trabajo de la modalidad en las instituciones de nivel y en las propias. Sí, cuando uno se refiere en una visita, ¿no? En una visita, en una acción que lleva a cabo como supervisor o como supervisora y que va a realizar una intervención, tiene que pensar y tiene que proponerse, valga la redundancia, que el propósito de esa intervención sea la transformación de lo que nosotros estamos observando y poniendo en valor, ¿no? Eso implicaría una intervención de un inspector o una inspectora, ¿no? Si nosotros con esas acciones de asesoramiento, orientaciones, indicaciones, logramos que se transforme esa realidad que pusimos en valor y que seguramente hicimos aportes pedagógicos, administrativos, políticos, si logramos que eso se transforme, ahí me parece que hemos logrado una intervención como inspectores o inspectoras. Y cómo nosotros podemos definir si se logró esa transformación? Justamente con este monitoreo, con esta evaluación, con esta vuelta a la institución, ¿no? Es muy importante que esto también quede en claro en esos informes de visita, cuando ustedes que van a visitar las instituciones puedan pensar que esa realidad que ustedes están observando y que van a escribir en este informe que va a ser la evaluación, ¿no? Escrita para la prueba, puedan pensar e hipotizar en un regreso y con tiempos reales, ¿no? Porque si uno pretende que realmente exista esa transformación, que la institución pueda interpelarse, que pueda el equipo directivo trabajar seriamente con un equipo de docentes de la modalidad, por supuesto que eso seguramente no va a suceder de un día para el otro en 48 horas
en una semana. Bueno, en función de la problemática podremos definir cuándo vamos a regresar. Pero esto es importante que figure, que exista, que esté escrito en esos informes, porque da cuenta de este monitoreo que queremos hacer, da cuenta de la evaluación que nosotros hacemos y que también a su vez esto nos interpela en nuestro proyecto de supervisión. Porque si nosotros en el análisis de nuestra propia práctica, que seguramente lo vamos a trabajar con un jefe o con una jefa distrital, podemos determinar que con estas orientaciones que hicimos, la institución logró transformarse y nosotros pudimos monitorear eso en tiempos prudentes, porque dimos lugar a que el director o directora, que muchas veces no es de la modalidad, la mayoría de las veces en las instituciones de nivel tenemos directoras y directores que no pertenecen a la modalidad. Entonces, digo, implica un poco más el asesoramiento. Digo, nosotros como buenos inspectores o inspectoras y que pretendemos desde la gestión política actual, primero tenemos que ser docentes, ¿no? Y digo, en nuestro rol de enseñantes se tiene que ver reflejada esa intervención. ¿Sí? Digo, digo, en esta cuestión de enseñantes, y leo aquí la supervisión conjunta con otros inspectores o inspectoras, que allí también podemos en estas visitas que ustedes van a llevar a cabo, dar cuenta de que a futuro vamos a trabajar y vamos a problematizar nuevamente este problema pedagógico que encontramos en la escuela con el inspector o la inspectora del nivel. Y eso da cuenta de que uno puede o intenta conformar un equipo de trabajo. Digo, con un inspector, con una inspectora. Y aquí algo más que traías, Ana, que tiene que ver con la intersectorialidad como estrategia. Digo, la escuela no trabaja sola de manera aislada, sino que trabaja justamente con otros organismos, con otras organizaciones propias de la comunidad. Y nosotros también como inspectores e inspectoras trabajamos con otros organismos y organizaciones para poder concretar muchas veces estas transformaciones, ¿no? Entonces digo, si pensamos en la intersectorialidad como estrategia, nosotros podemos pensarnos en la participación en una reunión de UEGD, de la Unidad Educativa de Gestión Distrital. Digo, aquí que se plantean problemas propios del territorio en donde la va a conducir un jefe o una jefa distrital, pero en donde seguramente un inspector de la modalidad de educación artística va a poder participar y va a poder realizar sus aportes para poder dar respuesta a ese problema que se presenta en la UGD. Bueno, si es pertinente al motivo, es necesario traer un trabajo intersectorial en esos escritos. Siempre pensando que sea pertinente, por supuesto, no recitar cuestiones de memoria, ni escribir la palabra intersectorialidad para decir, bueno, voy a trabajar desde lo intersectorial. No, si trabajo desde lo intersectorial, bueno, ¿cómo lo vinculo al motivo y con quiénes voy a trabajar? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en las otras diapositivas. Yo quería retomar, si no te parece mal, algo del PES, que me quedó pendiente, perdón. Sepan disculpar los compañeros y compañeras. Digo, aquí, digo, en las otras dimensiones, ¿no? En la administrativa organizacional, en la pedagógica, en la comunicacional, dos o tres cositas de cada una. Digo, en lo administrativo organizacional, ¿qué es lo que yo no puedo dejar de construir en este PES? ¿Cuál es mi área de supervisión? ¿Cuáles son las instituciones que superviso? ¿Qué cantidad de módulos, horas cátedras? Digo, si están cubiertas, si no están cubiertas. En este sentido también podemos pensar en lo organizativo, en lo administrativo organizacional, en los informes. Digo, hay tiempos que nosotros tenemos que pensar para ese proyecto de supervisión. Visito una escuela, cuándo regreso a la escuela, cuándo envío ese informe a la escuela, eso todo tiene que estar pensado, tiene que estar organizado. Si quiero que impacte, si quiero transformar, eso tiene que estar dentro de los próximos 2 días. Digo, todo eso tiene que estar pensado y escrito en el proyecto de supervisión.
tiene que estar entregado ese informe a la institución para que se notifique quien se tenga que notificar, el equipo directivo, el equipo docente, un docente en particular. Eso lo definimos en función del motivo. También en relación a lo administrativo organizacional, que todo el proyecto en realidad tiene que estar pensado, y recuerdo lo que también manifestaron nuestros compañeros de la dirección de concurso. El calendario de actividades docentes va a marcar nuestro proyecto educativo de supervisión, el calendario escolar también. Entonces, si pensamos en la dimensión administrativa organizacional, no podemos desconocer que tenemos un periodo de tratamiento de plantas orgánicas funcionales de POF y de POFA que está transitando en este momento. Eso es algo que moviliza de alguna forma el proyecto y la agenda cotidiana de un inspector o una inspectora, lo que tiene que ver con, en este caso, esta acción propia de la POF y la POFA, ¿sí? Del calendario de actividades docentes que va a ir pautándonos acciones en concreto que no podemos desconocer y que las tenemos que incorporar en nuestro proyecto de supervisión. Bueno, desde la dimensión pedagógica, por supuesto que los irrenunciables van a ser los diseños curriculares, los documentos propios de la Dirección de Educación Artística, y las orientaciones y documentos que también lleguen desde jefatura distrital. La propia construcción de documentos del inspector o la inspectora de la modalidad de educación artística para los equipos de conducción, para los equipos docentes, todo esto se va a ver reflejado en esa dimensión pedagógica. Y la última dimensión, que es la comunicacional, que no es menor, porque ¿cómo vamos a plantear nosotros que va a ser la comunicación con nuestros distintos equipos de trabajo, a través de la formalidad y la informalidad, coexistiendo esas dos formas a través de un mail? Voy a mandar un mail y va a ser solo un pase de correo y me voy a quedar tranquilo que eso va a suceder porque envié el correo, o voy a tratar de movilizar otro tipo de comunicación o acción que de alguna manera pueda llegar al resultado que pretendo, que es, bueno, que la comunicación llegue y que llegue con nutrida de contenido, ¿no? Y que sea un ida y vuelta realmente con los distintos equipos de trabajo. Bueno, todas esas son interrogantes y cuestiones que se las irán planteando a medida que vayan construyendo el proyecto de supervisión, y pensar este proyecto también en relación al motivo de visita. Bueno, eran varias cositas, perdón. Quiero sumar algo en relación a la dimensión pedagógica y también a las prácticas de intervención que se empezó a implementar en el año 2023 y que está en el calendario escolar y que también tiene que estar dentro del proyecto de supervisión, que son las jornadas de planificación distrital, que están como obligatorias por primera vez y por disposición 65 del 23, y es muy importante porque es la oportunidad que la modalidad tiene para encontrarse 2 veces al año con los y las docentes para compartir propuestas, para trabajar esta cuestión de los paradigmas, para trabajar la cuestión de la evaluación, para trabajar problemáticas específicas de los y las docentes y de la modalidad en cada uno de los distritos. Eso también es Y en una ese, práctica de intervención que no podemos dejar de mencionar porque ha sido un logro eh, de la modalidad poder incluir en el calendario escolar jornadas obligatorias de participación de docentes y de la modalidad. en esa misma línea, Ana, estas jornadas que están por calendario de actividades docentes, también garantizan derechos, ¿no? Porque garantizan que todos nuestros compañeros y compañeras docentes puedan acceder a una reunión que seguramente va a ser de actualización y además va a ser también de capacitación, más allá de lo propio que llega de la dirección. Eso es el momento de encuentro y es el momento de oportunidad para el inspector y la inspectora de poder problematizar qué es lo que va a suceder durante el año en la modalidad. No de manera aislada, sino siempre pensando en un trabajo colectivo
y en las instituciones en las que cada docente se desempeña. Por eso también es importante también en este proyecto de supervisión pensarnos que no solo vamos a trabajar con equipos directivos, sino que también vamos a trabajar con los docentes propios de la modalidad. Que eso también es una particularidad que tenemos, como bien vos decías, en nuestra modalidad de educación artística. Bueno, vamos a las instancias, si te parece. Las últimas, las instancias de prueba de selección, ustedes van a atravesar, como ya han explicado muy bien nuestras compañeras de concurso, un informe escrito, una entrevista y un coloquio. Para los informes escritos, nosotros traemos acá un motivo de visita como ejemplo, eh, los motivos de visita son generales porque ante el universo de la educación artística, donde se inserta la educación artística en todos los niveles y modalidades, cuando estemos en la prueba, puede tocar el nivel inicial, puede tocar una escuela primaria, puede tocar el nivel superior, puede tocar una escuela de educación artística en el sorteo de las instituciones que estarán en el lugar donde se haga la prueba. Y que acuerda previamente la dirección, ¿no? Entonces, el ejemplo es general porque se puede implementar en cualquier institución. Y traemos los paradigmas de la educación artística en las planificaciones de los y las docentes de la modalidad. Allí ustedes, con ese motivo u otro, van a estar visitando una institución de nivel o de modalidad, y van a estar trabajando sobre estas cuestiones o esto que sugiere el motivo, ¿no? Por supuesto, haciendo un recorte de lo amplio que es el motivo. Sí, en esta línea, importante poder hacer un recorte justamente porque es un motivo amplio y en ese recorte que digo como una sugerencia que nosotros hacemos es pensar el recorte previo a la entrevista que van a tener con la directora cuando visiten la institución, porque si ya voy en ese tránsito entre que salgo del lugar que está llevándose a cabo todo el acto de la prueba y llego a la institución, bueno, ir pensando un recorte, porque también en función de ese recorte va a ser mi entrevista y van a ser los insumos que voy a solicitar, ¿no? Digo, pensar, si acá vamos a leerlo de nuevo, los paradigmas de la educación artística en las planificaciones de los docentes de la modalidad. Digo, el irrenunciable a pedir acá, por supuesto que van a ser las planificaciones, pero las planificaciones no trabajan por su cuenta a voluntad de cada docente, sino que se realizan y se desarrollan en función de un proyecto institucional, así que seguramente voy a tener que tomar la dimensión pedagógica del proyecto institucional y pensar algunas otras proyectos o previsiones didácticas que atraviesen estas planificaciones y a partir de allí poder ir construyendo cuáles son los paradigmas que circulan en esta institución en esas planificaciones, ¿no? Digo, y aquí también importante cuando uno concreta ese escrito, y para que lo vayan pensando en los borradores, es poner en valor siempre lo que en la institución existe porque la institución tiene un recorrido, la institución tiene una memoria institucional. Y en función de eso es que también la escuela diariamente lleva a cabo sus prácticas docentes. Llegamos nosotros como inspectores e inspectoras, nos encontramos con, o no nos encontramos con planificaciones, que también les puede llegar a suceder, digo, pero si la escuela tiene algo mínimo, bueno, poder valorar eso mínimo que tenemos, que con lo que nos encontramos, bueno, y a partir de allí va a surgir seguramente eh, cada una de las orientaciones, propuestas, asesoramientos, indicaciones muchas veces, para lograr esta transformación que nosotros pretendemos. Por ejemplo, un recorte posible si nos tocara una escuela primaria sería comenzar por supervisar las planificaciones de primer ciclo a Claro. corto plazo y luego a mediano plazo continuar con las de segundo ciclo, porque no vamos
a pretender en el informe abarcar de primero a sexto año en relación a esas planificaciones. Entonces se pide solamente, ese sería un posible recorte a Sí, sería un realizar. posible recorte y además que da cuenta de algo real. Digo, en lo concreto, quienes hemos transitado por el cargo de inspector e inspectora sabemos que a una institución vamos organizamos nuestra agenda y organizamos en visitar seguramente en un turno la institución, y si esa escuela cuenta con todas las planificaciones, bueno, cada planificación, si queremos hacer un trabajo serio y responsable docente, de enseñante, bueno, nos va a llevar un tiempo importante. Entonces, no es que vamos a hacer, como dice una compañera, una lectura en diagonal, sino que vamos a hacer una lectura analítica y exhaustiva de esos documentos junto con el equipo directivo o con quien nosotros ahí pretendemos, ¿no? En esa visita. Y en esa lectura y análisis del documento va a existir esta entrevista con el director, con la directora, de donde también vamos a tener información, ¿sí? De quien vamos a tener información que seguramente no está escrita, de esto que sucede en la escuela, pero que no queda plasmado en la planificación, ni en el proyecto institucional, ni en las planificaciones. Bueno, eso también es importante considerarlo. Si bien no vamos a estar, como también dijeron nuestros compañeros de concurso, no se van a transcribir diálogos, pero sí son ideas que manifiesta la directora o el director, y bueno, y a partir de allí yo puedo inferir, puedo construir asesoramientos también y orientaciones. Bueno, seguimos con la entrevista que en principio se plantea la mejora, digamos, de lo escrito o la posibilidad de que el aspirante o la aspirante pueda ampliar aquellas cuestiones que quedaron como inconclusas en ese informe de visita. Pero también puede esa misma entrevista llevar a otras cuestiones que la comisión evaluadora puede preguntar, ¿verdad? Claro, porque la entrevista es una instancia en sí misma. Si bien se estila que la comisión evaluadora como primera pregunta sea, bueno, en qué considerás que necesitas ampliar tu escrito o algo por el estilo, pero va en esa línea. Por lo general, digo, los aspirantes amplían sus escritos y como nosotros insistimos con esto, no trabajamos de manera aislada y están vinculados muchas veces los contenidos y están vinculados y están vinculadas las acciones que se van desarrollando en esa entrevista, es que la comisión evaluadora quizá termina indagando por otras cuestiones que están en la bibliografía y que están en el temario y que es importante conocer. Por eso es importante darle una lectura intensa a esa disposición bueno, y conocer y saber a dónde remitirme en caso de que me hagan una pregunta en relación a, no sé, derechos y obligaciones, ¿no? En relación a alguno de los lenguajes en particular. Digo, saber a dónde remitirme, no saberlo de memoria, pero sí, por supuesto, conocer un poco el contenido de esa documentación, de ese documento, de esa normativa que yo pretendo referir. Pero sí, como vos decías, Ana, la entrevista es una instancia en sí misma, pero se estila que se amplía el escrito. Bueno, y traemos también para compartir con todas y todos ustedes un ejemplo de problemática, ahora sí específicamente para el coloquio, que va a ser otra, distinta, y puede o no estar vinculada al nivel. En este caso la que traemos nosotros está vinculada a un nivel, y otras pueden estar vinculadas a otros niveles, y también eh, pueden ser amplias como el motivo de visita. Y ustedes tener que definir el nivel. Lo importante aquí es que las problemáticas tienen una forma de composición, de ordenarse, que tiene que ver con un encabezado
que es en este caso el que da las pistas de por dónde va la cuestión, una segunda parte donde se define el problema y una tercera parte que son las líneas de acción en el marco de la supervisión y en el marco del rol que cada uno de ustedes aspira, ¿no? Voy a leer la problemática. En el artículo 4 de la Ley de Educación Sexual Integral 26.150 enuncia: las acciones que promueve el Programa Nacional de Educación Sexual Integral están destinadas a los educandos del Sistema Educativo Nacional que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria. La práctica supervisiva requiere garantizar la implementación de los enfoques curriculares para la construcción de acuerdos pedagógico-didácticos. Al incorporarse a la supervisión, detecta que en algunas escuelas de nivel primario las planificaciones de educación artística están alejadas de lo prescripto en el Programa Nacional de ESI. A. Defina líneas de intervención tendientes a diseñar un plan de trabajo para revertir esta situación. B. Elabore un plan de acción que permita evaluar la propuesta de trabajo. Bien, aquí es importante, bueno, la contextualización, ¿sí?, de la situación, que es el primer párrafo, como bien decía, analiza el nudo problemático y la consigna, que sería lo que nosotros tenemos que pensar como plan de acción. Bueno, primero poder identificar cuál es la situación problemática, ¿no? Digo, de esta problemática que nos presenta la comisión evaluadora. A su vez, pensar con cuáles son los sujetos destinatarios, con qué actores nosotros pretendemos dar respuesta en nuestra intervención, siempre pensándonos que si es una terna en el coloquio somos 3 inspectores, 3 inspectoras o como estén conformados ahí como terna, y pensarse en esa función, ¿sí? En esa función de inspector-inspectora, que muchas veces sucede. Quienes están transitando por el cargo de director o directora, eh, no siempre, pero muchas veces sucede que se quedan en el nivel institucional y no se piensan justamente en un área de supervisión, que es en lo que nosotros tenemos que pensar cuando participamos en una prueba de inspector o inspectora. Bueno, también en esta problemática pensar qué estrategias vamos a llevar a cabo para poder revertir esta situación, ¿no? De algunas escuelas de nivel primario que en las planificaciones de educación artística están alejadas de la educación sexual integral. Digo, ¿con qué estrategias qué estrategias vamos a pensar para poder revertir la situación? ¿Cuál va a ser el propósito de nuestra intervención? Todo esto tiene que poder reflejarse en esa construcción de en esta argumentación que nosotros vamos a llevar a cabo en el coloquio. ¿Con qué recursos vamos a trabajar? Digo, esto es importante pensarlo en cada una de las problemáticas que surjan. Y también de qué manera vamos a evaluar. Lo que decíamos hoy más temprano, en una de las acciones, que era el monitoreo y la evaluación, bueno, de qué manera vamos a evaluar que esto se revierta. También, como una sugerencia, que siempre me parece a mí que suma, es importante que además de la evaluación que hacemos del impacto que tuvieron todas estas intervenciones en lo institucional o en lo areal, digo porque acá pensemos en lo areal porque son varias de las escuelas, y pensamos interareal porque nos pensamos también con algún inspector de nivel seguramente en esta problemática. También es importante pensar de qué manera nosotros vamos a autoevaluarnos, ¿no? Y de qué manera vamos a problematizar nuestra práctica en esta problemática. Digo, esto también es importante que en el coloquio surja, ¿no? Y algo que también dijimos hace ratito. Digo, ¿y de qué manera esto nos va a movilizar el proyecto de supervisión? Digo, ¿cuál de las dimensiones, no? Seguramente la dimensión pedagógica. Digo, lo que tiene que ver con el Programa Nacional de ESI, estamos en el año 2024, digo, hay, con los años que llevamos transitando,
bueno, de qué manera vamos a problematizar también ese proyecto de supervisión. Es importante que se enuncie y que quede un posicionamiento claro de cada uno de los coloquiantes en ese desarrollo. Digo, me parece que eso también suma, ¿no? Digo, el problematizar, el pensar qué actores, el pensar qué recursos, el pensar con qué estrategias, ¿sí? El pensar el recorte también, un pequeño recorte se puede llegar a realizar. Y por supuesto el monitoreo del retorno a la evaluación de esas, digo acá como sintetizando, ¿no? De la evaluación de esas intervenciones y de la propia intervención como inspector o inspectora. Me parece que eso nos refiere como docentes y enseñantes que somos, el poder evaluar nuestras propias prácticas. Bueno, para finalizar, compartimos con ustedes las palabras de nuestro gobernador, Axel Kicillof, eh, que no solo son palabras, sino también son acciones, porque la inversión en educación en la provincia de Buenos Aires ha sido sustancial en los últimos años, sobre todo en educación artística, también. Para nosotros, en educación artística, con la incorporación de módulos para garantizar que todos los niños, las niñas, adolescentes y adultos y adultas tengan el derecho a la educación artística en la provincia de Buenos Aires. Y dice Axel Kicillof, solo quienes amamos a la escuela pública podemos llevar adelante una transformación de fondo de nuestro sistema educativo. Bien, sumándonos, obviamente, desde la gestión, ¿sí? Político-educativa y adhiriendo, por supuesto, a esta transformación de fondo de nuestro sistema educativo y también pensando en las políticas de cuidado de cada uno de los equipos docentes, ¿no? Que, que diariamente transitan las escuelas y ustedes que están eh, preparándose para poder sumarse a esta transformación desde la función de la supervisión, es que nosotros organizamos esta asistencia técnica y adherimos, por supuesto, a esta transformación que nos propone el gobernador y queremos, bueno, obviamente sumar más equipos de trabajo que puedan tener esta capacidad de interpelar, esta capacidad de transformar, o más que la capacidad, esta definición, ¿sí? Esta definición firme de decir, bueno, es a través de la educación que se pueden transformar y que se pueden definir ciertos destinos, ¿sí? Así que bueno, nada, nos parecía que esta frase en cierta forma encauzaba todo lo que nosotros aquí les manifestamos y desde ya obviamente agradecidos con la Dirección de Educación Artística que pensó en nosotros para la asistencia técnica, en la directora Silvana Nicolini y todo su equipo de trabajo. Y, y bueno, y a disposición, por supuesto, para lo que necesiten, tanto desde la dirección como cada uno o cada una de las aspirantes. Y todo el éxito, por supuesto, les deseamos todo el éxito, que seguramente ya nos iremos encontrando en territorio cuando finalice la prueba, se ofrezcan los cargos y estén desempeñándose en los distintos cargos de supervisión, de jefaturas distritales y regionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau.